Yo quiero tratar con ustedes un estudio sobre la madurez cristiana. Cada martes le pido al Señor que me indique qué es lo que voy a enseñar. Y hoy he sentido el que escuchemos este estudio sobre la madurez cristiana, porque si hay algo que la iglesia de hoy, y no la de hoy, la iglesia de todos los tiempos, necesita es madurar. Cuando hablamos de madurar, estamos hablando de llegar a un estado donde ya seamos útil para los demás y que podamos edificar. Usted sabe que una fruta cuando está verde no tiene los nutrientes necesarios. Usted se come un mango verde, cualquier fruta verde no es lo mismo que cuando usted la come madura. Entonces, en la vida cristiana, la Biblia nos enseña el deseo de Dios de que nosotros, los cristianos, maduremos. Así como usted espera que haya crecimiento en lo que es su hijo, todo el que tiene un hijo disfruta los primeros meses, se siente alegre al verlo ahí con un mes, recién nacido, 2 meses, disfruta cuando tiene 1 año y sigue disfrutando todas esas etapas que van quemando los niños. Pero si usted observa que ese niño llegó a los 2 años y resulta que siguen pasando los años, pero él se queda ahí, no avanza, usted comienza a preocuparse, usted comienza a visitar médicos. Ya conocemos una enfermedad de esta que los niños se quedan enanos, pequeños. Y cuando los padres ven que ya han pasado 10 años y todavía el niño tiene el tamaño de 3 años, ahí vienen las preocupaciones, visitar especialistas. ¿Por qué? Porque él disfrutó los 2 años, pero cuando ya el niño tiene 3, él quiere disfrutar los 3, lo que debe ese niño tener a los 3. Así es Dios. El Señor nos llama, venimos del mundo, nos sacan de allá con mano poderosa. Como yo digo muchas veces, parece a cuando usted saca un pez del mar. Ese pez que usted saca del mar no se lo puede comer así. Hay que llevarlo a limpiarlo, quitarle las escamas y se lleva un proceso para luego usted comerlo. También un árbol de madera, un pino, cualquier madera, cuando usted cuando las tumban es rústica, pero eso pasa por un proceso donde le pulen la madera. Y de esa madera, luego de pasar un tiempo quitándole cáscara, en ese proceso, diríamos doloroso para ella si sintiera, pero al final esa madera, ese palo termina siendo un hermoso mueble en un palacio. Así nosotros venimos al Evangelio, lo primero es levantar la mano, aceptamos a Cristo. Dice la palabra, el que creyere en su corazón que Jesús es el Señor y que resucitó de entre los muertos y que lo confiesa con su boca, que Él es el Señor y cree que Él resucitó, es salvo. Pero a partir de ahí viene un proceso. Todo lo que necesitamos está en la palabra para que crezcamos. Ahí está la palabra del Señor que nos la dejó para que tengamos un crecimiento normal. Es un crecimiento de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Ni muy rápido ni muy lento. Debe ser el crecimiento normal que enseña la palabra. Entonces, hoy nosotros vemos tanta gente en las iglesias que tienen tantos problemas y provocan tantos problemas precisamente porque no han logrado madurar. Están en la iglesia, se le pasa el tiempo, pero no maduran. Todavía los años y años y años son los mismos cristianos. Todavía hay que estarle dando leche cuando se supone que la leche tiene un tiempo y es para los niños. Cuando ya el niño crece, se les cambia la leche por alimento sólido, o como Pablo le llama, la vianda. Entonces, mis hermanos, yo tengo aquí en el Hebreo capítulo 6, versículo 1, dice el apóstol, por tanto, hablándole a los hermanos hebreos
que estaban dando señales de inmadurez, estaban por volver atrás, estaban por someterse a rudimentos de la ley y se estaban olvidando de lo que Pablo le enseñó. Entonces aquí dice él, por tanto, dice el apóstol, dejando ya, estoy en el capítulo 6 de Hebreos, versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Los rudimentos es lo básico, es el A, E, I, O, U del Evangelio. Son los primeros pasos, lo que nos enseñan en la doctrina en los primeros días cuando nos convertimos. Pero Pablo dice, no nos podemos quedar en los rudimentos, tenemos que seguir hacia adelante. ¿A qué? A la perfección, a buscar la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo. Está Pablo mandándolo a que avancen a cosas mayores, a la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea, Pablo le está diciendo, o el apóstol que escribió a Hebreo, hay que avanzar a cosas mayores. No podemos seguir en lo mismo y en lo mismo. El evangelio es un continuo crecer, desarrollarse, avanzar. Por eso Pablo habla de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y Pablo dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Eso haremos, dice el apóstol, esto haremos. Está diciendo, vamos a avanzar a un mayor conocimiento. Vamos a dejarle esos rudimentos que nos enseñaron cuando comenzamos, a los que están entrando, pero ya nosotros tenemos que avanzar. En 1 Corintios 13:11 dice el apóstol, cuando yo era niño, atiendan bien, dice, yo hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero eso es cuando yo era niño. Ahora dice, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué está hablando Pablo? Que no coja una bolita a jugar, que no te pongas a hacer cositas, porque a veces yo mismo hago cosas, a uno a veces se le mete deseo de hacer cosas de lo que uno hacía cuando era niño. No, Pablo está poniendo ese ejemplo, pero él lo que le quiere decir es que nosotros ya debemos actuar como grande. Le estoy hablando a gente que ya tiene un tiempo prudente en el evangelio. No le estoy hablando a los hermanitos que están en la doctrina ahora mismo, que le estamos dando leche. Estoy hablando con personas que ya tienen años en el evangelio, el tiempo le ha pasado, pero no se le ve desarrollo espiritual. Todavía están en la A, E, I, O, U del evangelio. Dice en 1 Corintios 14, versículo 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. No, sean niños en la malicia. O sea, el apóstol le está diciendo, ustedes deben ser niños porque recuerden que Cristo en una ocasión cogió un niño en los brazos, lo levantó y dijo, el que no reciba el reino de los cielos como este niño, no entrará en él. Mis hermanos, esas son palabras mayores, porque Cristo ahí lo que dijo fue, para usted poder entrar al cielo, debe actuar como un niño. Ahora, ¿cómo actúa un niño? ¿Cuántos padres que se consiguen enemistades entre ellos porque dos niños se pelearon? La vecina y el vecino, las dos vecinas entran en discusión, de repente pierden la amistad porque el muchachito de la vecina peleó con el otro
y el pleito se dio en la mañana. Los adultos se quedan guapos, pero los niños al poco rato están jugando. Ellos no guardan rencor. Un niño, el papá le da 2 fuetazos y al poco rato él viene y se le tira en la pierna. Los niños de esa edad que Cristo puso el ejemplo no tienen malicia. No tienen malicia. Por eso el apóstol Pablo dice, sean niños en cuanto a la malicia, pero deben ser maduros en el modo de pensar. Pensemos como personas maduras. Eso le está haciendo mucha falta hoy a las iglesias. Cuántas cosas se levantan, chismes, cosas triviales que hacen daño, que destruyen, que dividen por la inmadurez de alguien. Inmadurez que nos lleva a levantar un ventarrón de cosas que no tiene importancia. Regularmente el maduro, cuando alguien le viene con un chisme o le viene con algo contra otro, regularmente el maduro lo que trata es de aplacar. Trata de ser mediador. Trata de minimizar para que esa persona no sea afectada por eso que le está pasando. Le voy a poner un ejemplo. Una persona madura recibe una llamada o alguien le visita para contarle que le hicieron algo en la iglesia. Si esa persona es madura, va a tratar por todos los medios de ayudar a ese hermano, tratando de que él entienda de que eso no es nada. Aunque se vea grande, él va a tratar por todos los medios de llevarlo a que él no sea más afectado, pero tampoco afectar al otro. Es muy frecuente encontrar a alguien que te dice, en esa iglesia no hay amor, por eso yo creo que me voy a ir de ahí. Y de repente el otro hermano lo que le dice, no mire hombre, no mire hombre, a mí también me han hecho más de ahí. No, eso no es madurez. La madurez es llevarlo a que él se restaure o no sea más herido, pero sin estropear también a la otra parte. Dice un proverbio, sin leña se apaga el fuego y la contienda termina. ¿Qué quiere decir eso? Que regularmente las cosas se ponen grandes a través de chismes y pleitos porque alguien le está echando fuego, alguien está metiendo leña al fuego y eso se va encendiendo. Entonces el maduro siempre tratará de ver cómo ayuda al otro a que no siga en ese error. El inmaduro, cuando le hacen algo, se sube como la cerveza. De repente comienza a tirarle su dolor y su amargura a todo el mundo. Dice el apóstol en Hebreos capítulo 12 sobre tengan cuidado no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y otros sean contaminados. ¿Por qué? Porque cuando usted por su inmadurez deja que una raíz de amargura, que puede ser porque te hicieron algo que no te gustó, y déjame decirte, a todos nos van a hacer algo que no nos gusta. A todos nos van a ofender en algún momento. Ahora, lo importante es cuál será mi reacción.
Si yo soy maduro en el Evangelio, yo, como dice el apóstol Pablo, mejor, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, es mejor sufrir el agravio. Es mejor sufrir el ser defraudado, que quiere decir, tengo la razón, me lo hicieron mal hecho, hablaron de mí, me hicieron un daño, pero yo prefiero aguantarme para que la obra de Dios no sea afectada. Ese es el maduro. Ese es el maduro. Yo me siento mal por lo que me hicieron. ¿Sabe lo que alguien, hasta porque no lo saluden, ya se va amargado a su casa y eso se lo tira a otros? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol le está diciendo, no sea que habiendo una raíz de amargura eso le estorbe y muchos sean contaminados. Entonces, cuando usted tiene madurez, usted, oiga lo que dice el apóstol, el espiritual pone cada cosa en su lugar. Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Cuando la persona logra la madurez, es una persona que lo piensa mucho para hablar. Fíjense que la palabra del Señor dice que todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Oiga esto, dice la palabra del Señor. Todo hombre sea pronto para oír. ¿Por qué tenemos dos oídos y una sola boca? Para oír más que hablar. Dice Salomón, en las muchas palabras no falta el pecado. Entonces, cuando la persona es madura, analiza muy bien sus palabras. Es difícil que la ira lo domine. El inmaduro vive constantemente ofendiendo a la gente, porque no tiene control, no tiene dominio propio. El inmaduro se la pasa brincando de iglesias. Está en una iglesia hoy hasta que alguien le hace algo. Luego se va a otra y a la otra que se va le hacen algo peor. Por eso ustedes se darán cuenta que las personas inmaduras son inestables y viven brincando de un lado a otro, porque esa inmadurez no le permite estabilidad. No se lo permite la estabilidad. Todo lo irrita, no aguanta. Entonces el apóstol dice, sean maduros en el modo de pensar. Maduro. Ahora, en cuanto a la malicia, entonces si yo quiero, decía él, que sean como niños. Quiero compartir en Efesios 4:11, dice la palabra del Señor, y él mismo, hablando el apóstol Pablo de Cristo, al subir a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y oye lo que dice, y él mismo, estoy en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Esos son ministerios, se le llama en teología los 5 funcionarios, los 5 ministerios que Cristo instituyó para que la iglesia crezca saludable. 5 ministerios. Y oiga como dice el apóstol, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué lo constituyó el Señor? ¿Para qué? Dice, a fin, oiga, ¿para qué son los ministerios? Apóstol, profeta, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué son esos ministerios? Dice el apóstol, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que los ministerios, estos 5 ministerios de Efesios 4, tienen un objetivo, y es
el perfeccionar a los santos, a la iglesia, no imágenes en la pared, no, a la iglesia, a los santos, a la iglesia del Señor, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué lo vas a perfeccionar? ¿Para que digan aleluya y gloria a Dios y tumben banco solamente? No. Es igual que la madurez. Dios te da la madurez y te da dones y para que te desarrolle, pero tiene un fin. Dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Atiendan. Si usted le permite a Dios que trabaje con su vida y usted logra crecer y madurar, ¿qué es lo que va a pasar con usted? Que será perfeccionado para la obra del ministerio. O sea, hay mucha gente que se queja porque dicen, a mí no me ponen a hacer nada. Yo quiero hacer algo en la obra de Dios. El asunto es que para usted trabajar en la obra de Dios, tiene que tratar por todos los medios de madurar. Tiene que tratar por todos los medios de dar frutos. Porque a usted no se puede poner a trabajar en la obra simplemente por carita o porque usted pida que lo pongan. Tienen que haber frutos. La madurez, usted tiene que dejarla ver, porque la persona madura se nota en su actuar. Y cuando los líderes ven que tú eres una persona así ecuánime, no un cascarrabia, buscapleito, roca izquierda, desobediente, rebelde, no te somete a los pastores, quiere andar como chivo sin ley. Mi hermano, usted no le van a dar, no lo van a llevar ahí. No, porque la perfección de los santos para la obra del ministerio tiene que hacerse primero la perfección y la madurez. ¿Qué dice el apóstol Pablo sobre eso? No le puede dar cargo ni responsabilidad a un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces está diciendo, ¿para qué es la edificación de los santos? Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. El 13, hasta que todos lleguemos. Oiga esto, ¿a dónde es que Pablo quiere que lleguemos y Dios? Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es desarrollo, mi hermano. Versículo 14. ¿Para qué es eso? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Cuánta pena, cuánto dolor, cuánto sufrimos los pastores cuando le dedicamos años a personas enseñándole la palabra, dedicándole tiempo, tratando de que crezcan espiritualmente. Y cuando usted cree que ya ha logrado que sean maduros, ya que usted hasta lo pone en ministerio y usted dice, wow, yo creo que esta persona es una persona indicada para desarrollar este ministerio. Y cuando usted menos espera, se desploma y le sale con un de adelante para atrás. Le sale con una inmadurez. Le sale con una barrabasada. Que usted dice, pero esto es increíble. O usted se pasa años enseñándole la palabra y de repente sale por ahí y una persona que conoció hoy en un retiro, en una vigilia por ahí, le saltó con un disparate y lo desenfocó y le dio más importancia a eso que a años que se le dedicaron enseñándole la palabra, dándole la palabra, como dice el apóstol Pablo. Eso duele, mi hermano. Mire, nosotros como pastores, y sé que hay pastores que me están mirando, si hay algo que nos duele a los pastores, es haber dedicado tiempo. Oiga como decía Pablo, hijito mío, por quienes vuelvo a tener dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pablo está diciendo, vengo a tener dolores de parto por ustedes, porque yo fui, eso fue a los Corintios, yo fui el que le llevé el evangelio y le dediqué tiempo a ustedes, pasé trabajo enseñándole la palabra, para allá, para Corinto. Pablo pasó muchas cosas, y luego que tanto tiempo le dediqué, ahora me salen ustedes con otra cosa que no fue lo que yo le enseñé.
Entonces eso duele. Al final también la madurez nos lleva a saber de que hay mucho terreno y hay terreno en lo que uno trabaja y al final siente como que perdió el tiempo, pero Dios es soberano, pero duele mucho y el apóstol Pablo le llamó hijito mío por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado. ¿Sabe lo que dice aquí la palabra del Señor? Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Sabe lo que usted después que le enseña la palabra de Dios a la gente y después vienen de allá para acá diciéndole, mire hermano, ahora yo tengo que guardar el sábado? Hermano, mire que ahí me enseñaron por allí que esto es así. Años y años usted enseñándole la palabra y luego le sale que aunque por ahí le dijeron que es otra cosa. Yo recuerdo unos muchachos que estábamos doctrinando una vez, un buen grupo, y un día me pidió uno de ellos, me dijo, déjeme ir a un estudio que están dando por ahí. Y yo, a veces uno no está de acuerdo, pero la gente insiste y le dice que sí, y se fue. Y hasta el día de hoy, por allá le metieron en la cabeza una cosa rara, se descarrió él y se descarriaron todo lo que se llevó de la doctrina a ese estudio, se descarriaron también. Y todos están en el mundo hoy. Y ellos estaban preciosos recibiendo, me encantaba cómo ellos oían la doctrina, cómo se gozaban. Pero un día se desenfocó uno y por ahí se fueron todos. A veces a los pastores nos critican mucho, que somos muy exigentes, porque a veces le aconsejamos. El inmaduro lo que quiere andar es para arriba y para abajo. Porque no crece espiritualmente, vive con un vacío existencial. Y donde quiera que oye que hay una gente, para allá coge. El maduro no. El maduro se mantiene buscando a su Dios, sabiendo dónde que está la fuente, que es en la palabra. Que no es que salió, como dice el mismo Cristo, dijo, mira aquí está, mira aquí, allá está la fuente, que es la palabra de Dios. Entonces, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino, oigan esto, que siguiendo la verdad en amor, aleluya, qué linda la palabra de Dios, crezcamos, ahí viene la palabra, me encanta, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, ahí está la palabra que quiero que ustedes hoy se lleven, crezcamos, crecer. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por toda la coyuntura que se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjense que ahí vuelve la palabra crecimiento. Ahí vuelve la palabra crecimiento, que es lo que lleva a la madurez, crecer. Hebreos 5:11, quiero que ustedes, si pueden buscarlo, lo busquen en su casa. Dice en Hebreos 5:11, el apóstol vuelve y dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué les dije hace un momento? El apóstol Pablo dijo, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Y aquí está diciendo, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero ¿cómo se lo explico? ¿Cómo usted le puede hablar de profundidad a alguien que solo le gusta la superficie? Yo he observado, mis hermanos, y esto me ha traído muchos inconvenientes, que cada vez que en las iglesias se levantan estos profetas y estos hermanitos que lo que les gusta es la emoción y que Jehová le diga, así dice Jehová, nunca le gustan los estudios. Miren, son más de 30 años que llevo enseñando la palabra de Dios y me he dado cuenta
que la gente que le encantan las profecías y que Dios me dijo y que Dios me habló y que Dios me habla y que patalea y que fulano me habló, que Dios me dijo, no estudian la palabra de Dios. Si van a un estudio se duermen. Usted le dice póngase de pie y deme una cita bíblica que usted se sepa, no se la saben. ¿Por qué? Porque no tienen fundamento. Y no es que eso sea malo. Eso es bueno. Yo soy un evangélico pentecostal y me gustan las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero tiene que gustarme más la palabra de Dios. Yo se lo estoy repitiendo, se lo repito. En todos los años que llevo en el evangelio, la gente que dan más problemas en las iglesias son esos llamados profetas que no estudian la palabra. Eso Dios me dijo y Dios me dijo. Se la van a ver con Dios. Porque Dios no está diciendo todos los días. Lo que Dios quería decir no está en la palabra. Entonces se encuentran ese grupito que anda buscando todo el tiempo que Dios le diga, que Dios le diga, que Dios le diga. Pero no quieren leer la palabra de Dios. Usted quiere que Dios le hable, abra la Biblia. Es que ahí está todo. Mire, a veces usted se pone a leer la palabra y usted se sorprende, dice, wow, pero Dios me está hablando. Con un versículo, usted sabe los mensajes que yo he predicado. Y a veces abro la Biblia y me pongo a leerla y hasta se me sale la lágrima. Y digo, aleluya, pero mira lo que hay aquí. Y lo he leído 20,000 veces. Porque Dios habla a través de su palabra. Yo he tenido muchos inconvenientes con estos hermanitos. Y no me siento mal porque he sido responsable en eso. Cada vez que tengo un hermano en la iglesia y lo veo por ese camino, lo llamo. Y le digo, no va bien, hermanito. Así no, así no, así no. No va bien. Y se desesperan y entran en una agonía. Y que Dios me está llamando, Dios me está llamando. Y comienzan me voy para tal sitio, voy para el otro sitio. Y usted le nota que están en un afán, en una ansiedad. Lo de Dios no trabaja así. Dios me dijo a mí, a través de un hermanito que ni sabía lo que era profecía, me dijo a mí, ahora partió con el Señor, él era mi compañero de predicación, fue quien tuvo el accidente conmigo en el motor. Y yo recuerdo que un día me miró y me dijo, mire Tomás, yo comenzando en el evangelio, me dijo, ¿sabe cómo yo lo veo a usted? Predicando en la radio a mucha gente. Y él ni sabía lo que era profecía. Y él me dijo eso. ¿Y sabe cuándo yo llegué a la radio? A los 20 años llegué a la radio, a los 20 años de él decírmelo. Entonces, hoy estamos en un tiempo que la gente no quiere pagar un precio. La gente quisiera predicar, la gente quisiera que Dios le dé ministerio, obviando lo que ya Dios ha dejado establecido para alcanzar todas esas cosas. Yo les repito que soy evangélico pentecostal, pero a mí me gusta más cuando un hermano se me acerca y me dice, pastor, explíqueme un versículo que estuve leyendo anoche. Mire, yo puedo estar lo cansado que esté, pero cuando alguien me dice que le explique un versículo, mire, yo dejo lo que estoy haciendo. No es lo mismo cuando me llaman, varón, explíqueme un sueño que tuve. Varón, mire, explíqueme porque yo me soñé con esto, una visión, alguien me dijo esto. No es lo mismo cuando alguien te dice, explíqueme un versículo. Ahora eso se ha perdido. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, uno estaba llamando constantemente a los maestros, llamándolo. Mire, hermano, yo recuerdo que yo trabajaba en el Supermercado Nacional y teníamos 2 horas libres. Nos daban la comida y luego teníamos 2 horas libres. Y en esas 2 horas libres, nosotros dedicábamos en un sótano que había. Eso es el hermano Henry, que ahora es pastor de la Iglesia Pentecostal de Dios Dominicana ahí en la Samaná, en Mejoramiento Social. El hermano Héctor García, que ya partió con el Señor, mi padre espiritual. El hermano Rafael Parra, que ahora mismo es supervisor de un concilio en Estados Unidos. Todos los que nos reuníamos, todos estamos en ministerio.
todos. Y nos íbamos al sótano, las 2 horas libres que nos daban para comer, nos compartíamos la comida entre nosotros ahí, y luego nos íbamos al sótano del supermercado a leer la Biblia. Esas 2 horas libres las cogíamos para leer la Biblia. Y eso era, tú me explicas este versículo, aquel explica el otro, era comiéndonos el rollo. Hoy todos estamos en ministerio. La gente hoy quiere ministerio, es que le pongan la mano y le den y le hablen en lengua. Y ya salen por ahí orándole a todo el mundo y profetizándole a todo el mundo. Usted está fuera de orden, mi hermano. Esto no es así, esto lleva un proceso. Esto lleva un proceso y no puede saltar la parte de la madurez. Si usted no tiene capacidad para soportar los conflictos, si usted vive en conflicto con los padres, en conflicto con los compañeros de trabajo, en conflicto en la iglesia, conflicto en los vecinos, usted no ha madurado. Ah, no, que el diablo se ha levantado contra mí. Mentira. No, que el diablo, todo es el diablo, mentira suya. Es usted que tiene problemas. Es usted. Porque no puede ser que donde quiera, en el trabajo tiene problemas. Son muchos hermanos que le dicen a uno, pastor, ore por mí, porque el diablo se ha levantado contra mí en el trabajo. El diablo se levantó contra mí en mi casa. El diablo se me levantó allá en los vecinos. El diablo se me levantó en la universidad. Pastor, no, investigue a ver qué está pasando. Cuando viene a ver, es que usted no se está manejando bien. Usted tiene un problema que no ha resuelto en su vida. Usted es una persona intolerante. Usted es una persona con un temperamento que tiene que dejar que el alfarero trabaje y te quebrante para que entonces tú puedas ser de bendición. Si no deja que el Señor te quebrante, lo que vas a estar es creando problemas donde quiera que llegue. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, es duro que a uno le digan eso, pero mi hermano, ¿y cuántos años tiene usted en el Evangelio? 10, 8, y el mismo ñoño, el mismo delicado, el mismo que hay que salirlo a buscar para que vaya a la iglesia. Ahí fulano se puso guapo. ¿Y por qué se puso guapo? No sé, él está guapo. Ah, vayan a visitarlo, ya con 10 años en el Evangelio. Inmadurez. El maduro, aunque lo saquen por una puerta, se mete por la otra. El maduro lo que dice es, yo tengo un compromiso con Dios y también tengo un compromiso con mis hermanos. Y yo no puedo, por una situación que me esté pasando, que otro sea afectado. Debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué es lo que es la leche? Ay, hermanito, usted no va para la iglesia. Ay, hay una silla esperándolo a usted allá. Ay, hermanito, camine. Esa es leche. No, eso es para el nuevo creyente. Ya usted no está de leche. Si ustedes observan a Cristo predicando, no le hablaba igual a un publicano, a una prostituta, a un pecador. No le hablaba igual que a uno que tenía conocimiento. Porque si ya usted tiene mucho tiempo, ¿qué dice la palabra? Muy fuerte, dice la palabra. Porque la tierra que bebe el agua que se le da para que produzca, si en vez de producir frutos provechosos para el que la siembra, lo que le produce es espinos, esa tierra está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Lo que está diciendo el apóstol es, si esa tierra que ha recibido todo lo necesario, olvídate de tierra que es a ti y a mí, si a ti que un maestro, sea yo, sea otro, quien sea, te ha dedicado años, te ha dedicado tiempo, te ha tratado de darte la palabra,
para que tú produzcas frutos, y en vez de producir frutos, lo que está haciendo es produciendo espinos, malezas. ¿Qué dice la palabra? Esa tierra que se le ha abonado y se le ha hecho tanto y no produce nada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Y si te va a la parábola que dijo Cristo, y esa viña, ¿qué está haciendo ahí? Porque no tiene fruto, quítenla, que está inutilizando la tierra. ¿Qué está haciendo ahí? Si lo que está pasando el tiempo y no se le ve fruto, quítenla de ahí, hablando el Padre. Entonces suena un poquito fuerte, pero es la palabra de Dios. Entonces dice el apóstol, tener necesidad de que le vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Porque son niños. Luego, para terminar, en 1 Corintios 3:1 dice el apóstol, de manera que yo, hermano, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Le di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Por qué sois carnales? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Fíjense que el apóstol Pablo aquí no está hablando ni de robo, ni de adulterio, ni de asesinato, ni de fumar droga, ni de jugar palé, ni de jugar loto, ni de jugar gallo. No, le está diciendo que son carnales. ¿Por qué? Porque habiendo entre vosotros celos, ay, esos celos malignos. Ay, míralo ahí, el pastor tiene su gente. Mira, eso es por carita. Donde quiera que llega, siempre dice que por carita. Celo, eso acaba con la gente. Contienda, siempre está discutiendo con alguien. Como te dije hace un momento, pleito en el trabajo, en la casa, pelea con la familia, pelea. Eso es porque está que en la carne, disensiones, son carnales y andan como hombres, dice el apóstol. Entonces, mis hermanos, lo más importante para nosotros, lo más importante para los que ya llevamos un tiempo en el Evangelio, es lograr madurar. Madurar. Y para madurar tenemos que decirle al Señor que nos abone, que nos ayude, que nosotros podamos aplicarnos la palabra de Dios. Aplicarnos. ¿Usted se da cuenta si usted no ha progresado en el Evangelio? Pasan años y vienen años. Miren, yo conozco gente que se convirtieron. Nosotros tenemos personas en la iglesia que uno se sorprende, que se convirtieron hace meses y usted cree que tienen años en el Evangelio. Que usted dice, no, pero ¿y cuántos meses que tú tienes? ¿Cuántos años? No, si yo lo que tengo, wow. ¿Por qué? Porque tienen un crecimiento espiritual. Pero también uno se encuentra con gente que años y años y años, y el tiempo le pasa y eso es como si no le pasara. ¿Por qué? Usted se preguntaría, ¿por qué? Sencillo, porque la madurez no se consigue por fuerza gravitacional. Hoy la madurez se consigue cuando usted